conferencista, el doctor Sergio Andrés Remolina Granados. El doctor Remolina es médico cirujano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es especialista en medicina interna de la Universidad El Bosque, Hospital Santa Clara. Especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Es infectólogo del Comité de Infecciones de las clínicas Consorcio IDIME Bogotá y Cali y de la Clínica Centenario. Además, es asesor del Comité de Infecciones de la S Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. El doctor Remolina trabaja con el Grupo del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 en establecimientos de atención de la salud. Bienvenido, doctor Sergio Andrés, lo escuchamos y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, en verdad muy agradecido. Un honor estar acá, desde hace muchos años deseaba tener esta oportunidad. Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver correctamente? Sí podemos verla, doctor. Perfecto. Bueno, entonces el tema que me correspondió a mí es la interpretación de las pruebas diagnósticas en COVID-19. Esto en parte a que pertenece precisamente al capítulo que se encargó de esta parte del consenso. Y pues el objetivo que quiero transmitir en estos minutos es cómo aplicamos las pruebas diagnósticas en diferentes escenarios clínicos. El objetivo es dar a entender por qué nosotros en el consenso dejamos estos algoritmos diagnósticos, ciertos números de pruebas, las razones de su interpretación, y lo traigo como a explicar paso a paso el por qué vamos a utilizar un algoritmo para el diagnóstico en el paciente sintomático, otro algoritmo en un paciente con contacto estrecho, los criterios de reinfección y reactivación, que creo que fue uno de los más complejos que trabajamos, y ahorita quisiera mencionar dos escenarios que se están viendo con más frecuencia, que sería la infección o el diagnóstico de un paciente vacunado y las complicaciones no infecciosas. Durante la discusión de los escenarios, pues hablaremos un poco de las pruebas diagnósticas, las características, qué ventajas y desventajas tienen, el rendimiento diagnóstico, que creo que es lo más importante para entender el algoritmo diagnóstico, y la interpretación de estas mismas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una infección por el virus del SARS-CoV-2, nos podemos encontrar en diferentes escenarios, desde el paciente con leves síntomas o pausisintomático hasta el paciente críticamente enfermo, en el cual tenemos que hacer es un constructo diagnóstico entre diferentes pruebas, como son las imágenes, pruebas moleculares, pruebas de detección de proteínas como la detección de antígeno y la detección de anticuerpos, con el fin de poder catalogar a este paciente como un paciente confirmado o probable de infección de SARS-CoV-2 o llevarnos hacia otro árbol de decisiones en la búsqueda de diagnósticos diferenciales y condiciones que lo puedan imitar. Siempre que nos enfrentamos a un paciente, pues hacemos el constructo desde el cuadro sintomático del paciente, y quiero partir desde este punto, es que cualquier momento en el cual estemos durante la pandemia de este virus, cualquier persona sintomática con un cuadro de acuerdo a la definición que nosotros colocamos en el capítulo 2, que es paciente con fiebre, disnea, tos, más anosmia o augencia, más diarrea o síntomas generales, pues es un paciente sospechoso. La probabilidad pretest de estos pacientes en momento de pandemia, como nos encontramos ahorita, es de mínimo el 30%. Es así como, partiendo de este escenario, nosotros en el consenso tratamos de dar unas claves en el diagnóstico para que la aplicación sea homogénea. Las claves que quiero mencionar al inicio es que no olviden que nos encontramos en pandemia. Es diferente el momento de la pandemia para la interpretación de las pruebas y la aplicación de algoritmos diagnósticos, y muy probablemente cambien en el momento en que este virus ya sea de un comportamiento endémico y estacional, que es lo que se presume que va a pasar. Tener en cuenta que la probabilidad pretest de un paciente con síntomas respiratorios es de un 30%, pero si a eso le añadimos que tengan algunas anormalidades de tórax, sube a un 50%. Ya vamos a explicar un poco lo de las imágenes. Siempre tener en cuenta que esa probabilidad pretest tiene que ir acompañado con el rendimiento de pruebas diagnósticas que utilizamos para poder establecer el escenario y así tener una mayor o menor probabilidad. Con el fin de tener la mayor certeza en el diagnóstico, tenemos que hacer un constructo entre diferentes pruebas o utilizar pruebas seriadas, combinación de pruebas o complemento de estas dependiendo del momento de la enfermedad en que se encuentre el paciente. Y la aplicación de los algoritmos lo que nos hace es sistematizar el diagnóstico, hacer que el porcentaje de error sea bajo, pero muchas veces, y teniendo en cuenta la dinámica que ocurre en esta infección, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer test adicionales.
¿Por qué es importante la probabilidad pretest? Y este punto es fundamental. Esto me pareció importante traerlo a colisión porque en nuestra práctica clínica hemos notado que muchos profesionales de la salud, teniendo en cuenta solo un resultado de una sola prueba, pueden catalogar al paciente como negativo para la infección por SARS-CoV-2, que es lo que me parece lo más peligroso. Teniendo en cuenta que nuestro umbral de diagnóstico para poder descartar o descartar la infección, es de un 5% o menos, probabilidades post-test por encima de estos no nos lo permite. Si nosotros partimos del hecho de que tenemos una persona sintomática con un 30% de infección o una persona sintomática más anormalidades en las imágenes de un 50% y le aplicamos pruebas que pueden tener la sensibilidad y especificidad que se mencionan acá, que es lo más cercano a la realidad que tenemos actualmente, un resultado negativo por mucho bajaría la probabilidad a un 25%. Si contamos que la probabilidad pretest es del 50% y si contamos que es del 30%, la bajaría a un 10%. Es decir, un resultado negativo no descarta la infección. Y quiero partir de esto porque es la principal falla que ocurre. Paciente que llega con un cuadro compatible, le hacen pruebas diagnósticas, sale negativo la primera, dicen descartado, quitan medidas de aislamiento y cuando llegamos a valorar el paciente, lo primero que indicamos es por qué hicieron estas medidas si no se ha descartado por completo. Entonces, partimos del primer escenario que es el paciente sintomático. Es el paciente que ingresa con cuadro clínico compatible, que fue el que definimos en el capítulo 2, y a este en la mayoría del primer estudio que le hacemos es una imagen de tórax, llámese radiografía de tórax o tomografía. Yo cuento con la tomografía porque es el estudio que tiene un mayor rendimiento entre las imágenes para poder establecer eso y es como el que más acceso se tiene de una manera fácil, porque el otro estudio que tiene un excelente rendimiento por encima de la radiografía de tórax es la ecografía. Desafortunadamente, los profesionales expertos en este tema no son muy frecuentes encontrarlos en nuestra práctica diaria. Teniendo en cuenta eso, la tomografía nos habla de un excelente estudio para aumentar esa probabilidad post-test y poder definir a este paciente como una alta probabilidad de infección por SARS-CoV-2. El estudio inicial que nos mostró la importancia de la tomografía se hizo en 1014 pacientes, precisamente en China, en el cual mostraron que la sensibilidad era del 97%, o sea, cualquier anormalidad en la tomografía de tórax, que ya más adelante vamos a mostrar esas características, nos hace pensar inmediatamente lo que tiene este paciente es una infección por SARS-CoV-2. Curiosamente, la especificidad era baja, muy probablemente en que en esa zona del país, de esa zona geográfica, habían pues infecciones con diagnósticos diferenciales que se presentan ahí como las influencias, otros tipos de coronavirus como el SARS-CoV, y pues eso hacía que la especificidad para la entidad COVID-19 fuera menor. Pero ya viéndolo en el comportamiento mundial y viendo el comportamiento que tiene en diferentes análisis de estudios que se hicieron en el mundo, podemos ver que el verdadero rendimiento de la tomografía de tórax es muy bueno. Tiene una sensibilidad del 87.9%, una especificidad del 80% que se hizo con 16.000 participantes tomando todos los estudios, que es excelente. Este rendimiento nos permite cambiar esa probabilidad post-test que les mencioné hasta un 50% mínimo y puede subir inclusive más. Teniendo en cuenta que un paciente sintomático y con la tomografía de tórax anormal nos aumenta la probabilidad, es importante, porque teniendo en cuenta lo que vamos a mencionar más adelante con las pruebas diagnósticas, muchas veces he tenido que catalogar pacientes con infección de SARS-CoV-2 solo por esas variables: cuadro clínico, tomografía de tórax, más haber descartado diagnósticos diferenciales, y he tenido que tratarlos con buenos resultados. Esto también es importante porque en el tiempo las imágenes y las lesiones en la tomografía de tórax persisten. Esto es muy bueno. La radiografía de tórax, por su parte, si bien es un estudio inicial que es rápido, fácil de hacer, tiene un buen rendimiento. Hay que tener en cuenta que los hallazgos en la tomografía, los hallazgos en el parénquima pulmonar tienden a ser más incipientes y más difíciles de observar. Y por último tenemos la ultrasonografía de pulmones, que es muy buena, pero pues que sus mayores estudios están dados para neumonía bacteriana. Importante es que también podemos categorizar los hallazgos. Este estudio, que si bien existen muchas categorías o muchas clasificaciones que se han hecho durante esta pandemia, esta me parece importante traerla porque es la que mencionamos en el consenso. El CORRAS es una clasificación categórica que nos permite, dependiendo del número que se le da a la categoría, tener una mayor o menor probabilidad de que los hallazgos sean compatibles con COVID-19. Y esto es importante porque en la medida que nosotros aumentamos el número, pues más certeza tenemos. Se considera que desde el 3, 4 y 5 son los que tienen mayor certeza y nos hacen ese cambio de la probabilidad tan importante. Lo interesante más de esto es que lo que nosotros esperamos ver es siempre esto.
vidrio esmerilado, pastillas en vidrio esmerilado, subpleurales, bilaterales, multilobares, de predominio posterior, con o sin consolidación. Esto es lo que esperamos ver en un paciente con COVID, pero muchas veces pueden haber algunos otros hallazgos. A lo inverso, nódulos, lesiones nodulares múltiples que inclusive nos hacen pensar en diagnósticos diferenciales. Tuve una vez un paciente que debido a las lesiones nodulares que tenía, pensé que lo que tenía era un embolismo séptico o alguna otra patología infecciosa que causara nódulo y, oh sorpresa, lo que resultó siendo fue un COVID-19. Esto fue muy temprano en la pandemia, mientras aún estábamos aprendiendo sobre las características radiológicas del COVID. Lo curioso es que los patrones que nosotros podemos ver en las imágenes de tórax tienen una muy buena correlación con el diagnóstico, a tal punto que en la medida que aumenta, tenemos una mayor certeza de probabilidad de PCR positiva y de diagnóstico de COVID, manteniéndose en unos áreas bajo la curva extremadamente buenos y teniendo como la tomografía como una de nuestras principales armas dentro del diagnóstico. Es así que si tenemos alteraciones en las imágenes de tórax, con un CORRAS 3, 4 y 5, la probabilidad es extremadamente alta. Y si no tenemos un diagnóstico diferencial que nos descarte esta infección por SARS-CoV-2, lo más probable es que el diagnóstico sea este. Siempre tener en cuenta que existen unas patologías que pueden imitar estos hallazgos, como puede ser la falla cardíaca, infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos, el citomegalovirus, el Pneumocystis jirovecii, algunas enfermedades inmunológicas como las fases ya secuelares o iniciales de la neumonía de organización, algunas patologías intersticiales u otras infecciones, principalmente infecciones virales, que era el diagnóstico diferencial más importante que hacemos durante nuestra práctica clínica en el paciente con COVID-19, pues hay que estudiarlas. Pero si nosotros podemos descartar absolutamente todos estos diagnósticos diferenciales, pues tenemos que tener en cuenta que la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, perdón, o la entidad COVID-19 sigue siendo muy probable que sea la causa de la sintomatología del paciente. Me devuelvo un poco para seguir con nuestro algoritmo diagnóstico y tenemos que una vez nosotros tenemos un paciente con alta probabilidad, tenemos que irnos a confirmar el diagnóstico. Acá tenemos que dividir al paciente en dos escenarios, si es un periodo menor de 10 días o de 10 días, y eso es porque en el tiempo los rendimientos diagnósticos cambian de las pruebas. Tenemos que en menores de 10 días el diagnóstico se tiene que hacer con antígeno o con RT-PCR. Menciono las dos es porque el antígeno tiene un papel importante, pero quiero aclarar que el antígeno solo puede ser utilizado bajo ciertas circunstancias. Primero, como la primera prueba diagnóstica, como el primer momento, la primera prueba que se le hace al paciente, y dos, preferiblemente cuando no contemos con una RT-PCR o el tiempo de respuesta a este sea mayor a 48 horas. En la parte inicial de la pandemia en Colombia nosotros teníamos respuestas de RT-PCR a 2 semanas. Ahora en la mayoría de las instituciones de salud pues tenemos RT-PCR a 24 horas en algunas partes de Colombia, pero pues en otras partes muy alejadas aún no es factible esto. Esto es importante porque nosotros hacemos una prueba de antígeno o de RT-PCR y si esta es negativa y tenemos una alta probabilidad, no podemos descartar el escenario a no ser que contemos con un diagnóstico diferencial. Si no contamos con un diagnóstico diferencial y nuestra probabilidad es alta, estamos obligados a hacer una segunda prueba a las 48 a 72 horas, preferiblemente, y siempre en este caso yo recomiendo es una RT-PCR. Obviamente en algunos escenarios han tenido que hacer antígeno, pero lo que se recomienda es que sea una RT-PCR. Y si el resultado es negativo, se descarta el caso. Esto lo puedo dejar en paréntesis, porque muchas veces, teniendo en cuenta en ciertas variables de la calidad de la muestra, calidad del proceso, tipo de prueba, cómo le hicieron, qué garantías dan, podemos inclusive requerir una tercera o hasta cuarta prueba, porque me ha tocado hacerlo, para poder hacer el diagnóstico con resultados positivos. Si en algún momento el resultado es positivo en algunas pruebas, se confirma el diagnóstico por SARS-CoV-2 y no es discutible. Ya vamos a mostrar por qué. Entonces ahora me voy otra vez a la parte de las pruebas moleculares y eso es importante porque entre las pruebas moleculares, la prueba de antígeno, un resultado positivo termina siendo el gold estándar del diagnóstico. En relación a las pruebas moleculares, esencialmente es la reacción en cadena de la polimerasa, es la amplificación de ácidos nucleicos, es la identificación de secuencias específicas de material genético en el cual hacemos la amplificación de estos. Principalmente las secuencias están dadas hacia los genes de la nucleoproteína, genes de la proteína de la envoltura y una zona no traducible que tiene el gen de la RDRP, que es un gen que es muy específico para beta coronavirus, para el grupo de beta coronavirus. Los costos son variables, pero en la mayoría son altos. En la mayoría de las veces se requiere una infraestructura especial porque necesitan laboratorio de biología molecular y requieren un personal entrenado para el manejo de estos dispositivos.
Es así como entre las pruebas moleculares y todas las PCRs que existen tenemos diferentes tecnologías. Las más frecuentes es la PCR convencional, la cual necesita de ciclos térmicos para hacer la secuencia de amplificación. Todas las PCRs parten de que tenemos que tomar el RNA de la muestra, hacer una transcripción reversa para tener cadena de DNA y esta se va a amplificar. Con la PCR convencional tenemos la posibilidad de hacer secuenciación, principalmente para estudios diagnósticos. Pero ahora contamos con otros tipos de PCRs que pueden permitirnos quitarnos esa tecnificación grande que requerimos de los laboratorios porque son automatizados y requieren tecnología como es la amplificación isotérmica, no requiere cambios de la temperatura, con o sin tecnología de CRISPR-Cas9, en el cual permite la detección con una muy buena sensibilidad y especificidad de partículas del DNA que queremos amplificar. También existen tecnologías con amplificación y fluorescencia o point of care, o que se pueden hacer a la cabecera del paciente con pocas horas de tiempo, pero desafortunadamente su sensibilidad son menores, que requieren cargas virales muchísimo más altas. Me voy a centrar un poco en la prueba de PCR convencional porque es la que se cuenta con más frecuencia en Colombia, y esto es importante porque hay un dato que nosotros consideramos importante dentro del consenso que se debe mencionar en los reportes de la PCR, en el cual es el ciclo en el cual amplificó y se detectó el número adecuado de DNA para hacer un resultado positivo. Eso se llama el CT o el ciclo del termociclado en el cual fue positivo y es un dato indirecto que puede estar relacionado con cargas virales. Si yo tengo una mayor carga viral o mayor cantidad de material genético al momento del primer ciclo, pues muy probable en un ciclo muy pequeño, por debajo de 30, logremos la detección o el umbral de detección. Si yo tengo concentraciones de partículas de DNA bajas, pues muy probablemente lo haga en ciclos más grandes, como 40 o mayor. Esto es importante porque, como nos habla indirectamente, este valor toma un valor a la hora de evaluar la reactivación o la reinfección, de acuerdo a la definición que nosotros aplicamos en el consenso. Entonces, a tener en cuenta, las plataformas de PCR, principalmente las isotérmicas, la de fluorescencia o point of care, comúnmente en su mayoría solo aceptan hisopado nasofaríngeo nasal, pero pues la PCR convencional puede aceptar múltiples tipos de muestra y ahorita está tomando un factor importante la saliva. Ese por sí fue el que se utilizó, por ejemplo, para la detección de COVID-19 en los Juegos Olímpicos ahorita en Tokio, en el cual requiere unas características especiales, un volumen importante de salida, pero su rendimiento puede ser igual al del hisopado nasofaríngeo o el hisopado nasal. Importante que las diferentes plataformas tienen un umbral distinto de detección. Comúnmente la PCR convencional tiene unos de niveles de detección entre 50 a 100 copias, pero algunas componentes que requieren copias, unas cargas virales más altas, y tener siempre en cuenta el contexto del paciente. Una cosa es un paciente sintomático y una cosa es un paciente asintomático, en el cual en los pacientes sintomáticos tenemos mayor probabilidad de tener un resultado positivo que en el asintomático. Es decir, cuando uno mira la literatura, las diferentes plataformas siempre nos van a mostrar que la sensibilidad es del 99% y la especificidad del 99%. Eso es falso en cierta medida, porque es que la sensibilidad va a modificarse dependiendo de ciertas características. Entre esas hay unas inherentes al tipo de la técnica que se tome. Si se toma mal, la sensibilidad va a caer. Y también dentro de la misma dinámica de la infección por SARS-CoV-2. Desde el momento en que se comenzó a utilizar pues, el boom de utilizar masivamente esas pruebas para el diagnóstico de COVID, teniendo en cuenta la pandemia, comenzamos a darnos cuenta de la alta tasa de falsos negativos que tiene. Oscila entre 2 al 40%, y eso es debido pues, a la misma dinámica de la infección por SARS-CoV-2. En la medida que pasa el tiempo, las cargas virales dentro del sistema respiratorio comienzan a presentar una disminución progresiva. Y si nosotros tenemos una menor concentración, como muy bien les dije, nos va a afectar negativamente la capacidad de que tenga el dispositivo, la plataforma de detectar cargas virales. Es así que en la medida que pasa el tiempo, nuestra probabilidad de falsos negativos aumenta. En los primeros 3 días de inicio de síntomas de los pacientes está en menos del 10%, hasta el día 6 es más del 20% y por encima del día 14 más del 40% de falsos negativos. Es por eso que un resultado negativo nunca nos va a descartar
una infección por SARS-CoV-2 en un paciente con una alta probabilidad. Entre eso, tener en cuenta los factores que mencioné, porque esos tienden a hacerse en los análisis preanalíticos cuando nosotros comenzamos a tener fallas. Por ejemplo, en mi práctica comenzamos a darnos cuenta que pacientes remitidos de lugares muy remotos de Colombia llegaban siempre con pruebas negativas. Nosotros les hacíamos las pruebas y siempre nos salían positivas. Nosotros pedimos a los centros donde nos remitían que evaluaran las técnicas, que evaluaran la plataforma. Ellos hicieron unos ajustes y desde allí mejoraron su capacidad diagnóstica. En otro escenario que tuve fue que teníamos pacientes que en urgencia le hacían las pruebas, nos salían negativos, llegaban a la UCI, le hacíamos las pruebas y nos salían positivas. Cuando nos fuimos a mirar en urgencias qué era lo que estaba pasando, la técnica que se estaba utilizando no era la adecuada y por ende la calidad de la muestra considerábamos que no era la óptima. Esos son factores a tener en cuenta a la hora de analizar y por eso siempre un resultado negativo, como muy bien lo voy a repetir muchas veces durante esta presentación, no descarta la infección. Teniendo en cuenta lo que mencioné, pues la probabilidad de un resultado positivo en el tiempo decae y ya lo han mencionado diferentes estudios. Y siempre entre más largo los síntomas del paciente, menor probabilidad de tener un resultado positivo. Eso es fundamental a la hora de la interpretación de las pruebas. ¿Cómo se interpreta? Pues inicialmente se hizo con el protocolo Charité de Berlín, en el cual mostraban que habían dos genes que debíamos detectar, el gen E y el gen RDRP. Si se detectaban los dos genes, era positivo. Si no habían los dos genes, se colocaba resultado negativo. Y si se detectaba un solo gen, era indeterminado. Pero hay que tener en cuenta que se hizo en un país donde tenía la posibilidad de tener diagnósticos diferenciales como el MERS y el SARS. Teniendo en cuenta, para Latinoamérica, probablemente la detección de un solo gen sea un resultado válido para hacer un resultado positivo, porque pues, el SARS-CoV-2 es el único beta coronavirus que pues, ha causado una pandemia y que ha causado un resultado epidémico tan importante para hacer los diagnósticos. Teniendo en cuenta eso, pues podemos tener el resultado con solo un gen. Ahora, pasando un poco de la prueba molecular a la prueba de antígeno, tener en cuenta que la aplicabilidad y la interpretación en relación a las probabilidades PTs y al rendimiento diagnóstico son similares. Como muy bien mencioné, la sensibilidad de la prueba molecular de un 80% en los primeros días hasta un 40% varía, pero su especificidad sigue siendo igual, 99%. En la prueba de antígeno no es muy diferente. Es la detección de proteínas. Obviamente hay nuevas generaciones que permiten con fluorescencia o con otras técnicas poder detectar las mismas proteínas. Y pues tienen una característica de diferencia de la PCR, es que la mayoría está hecho solo para hisopado nasofaringeo o nasal. Son económicos, son fáciles de usar, no requieren una infraestructura especializada, aunque en el consenso la parte del grupo de microbiología nos recomienda siempre utilizar cabinas para manipular cualquier muestra de un paciente sospechoso por SARS-CoV-2. Tienen resultados rápidos y la interpretación es sencilla. Si se detecta, sencillamente lo que funciona en la mayoría de las de lateral flow es una capa de nitrocelulosa, unas concentraciones de anticuerpos, las cuales captan el antígeno en la muestra y hacen una reacción colorimétrica. Sencillamente es un resultado positivo o negativo si hay la detección de proteínas. Pero cuando vemos el rendimiento diagnóstico no es muy diferente al de la PCR, pero quiero mantener en cuenta de que la PCR tiene un mejor rendimiento. Ya vamos a explicar por qué. Hay que tener en cuenta que la utilidad de la prueba de antígeno está dado para los primeros 14 días de inicio de los síntomas. Después de los 14 días los resultados siempre son negativos. La sensibilidad, como pueden ver, del 70-80% a los 7 días, muy similar a la PCR, y con una disminución a los 14 días del 50%, muy similar a la PCR. La especificidad también muy similar. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros comparamos la prueba de antígeno versus la prueba molecular, pues tenemos que la sensibilidad no es del 100% y la especificidad no es del 100% y depende de la concentración o del CT de la PCR. Con CT bajos la prueba es positiva, con CT altos no es positiva, la prueba en su mayoría es negativa. Eso quiere decir que la capacidad de la PCR tiende a ser un poco mejor en su sensibilidad que la prueba de antígeno. Cuando nosotros vemos en concreto el rendimiento también cambia si es una persona sintomática o asintomática o si es sintomática después de 7 días. Como pueden ver hay una variación no muy grande en los primeros 7 días, pero sí con una persona sintomática hay una variación importante. Esto quiere decir que es más probable que en una persona
sintomática, encontremos siempre resultados positivos que en una asintomática, pero pues la interpretación dependerá mucho del contexto clínico al que nos enfrentemos. La especificidad sigue siendo igual de alta y por ende un resultado positivo de una prueba molecular o una prueba de antígeno no está implicando que está el virus en la vía respiratoria, es decir, el paciente tiene una infección. Por eso decir que la probabilidad de falsos positivos o de respuestas cruzadas es extremadamente bajo y más para la electronumérica. Es por eso que después aparece que en pacientes de más de 10 días, teniendo en cuenta esa pérdida de la sensibilidad, pues tenemos que complementar. El estudio inicial que nos mencionó esto fue hecho en China, en el cual nos dijo que si combinábamos en paralelo la PCR y los anticuerpos en personas de más de 10 días, teniendo en cuenta la pérdida del rendimiento de la RT-PCR o la de antígeno, recuperábamos a una sensibilidad del 80% con la combinación de anticuerpos. Sencillamente lo que queremos hacer es la seroconversión y imitar los modelos de diagnóstico en otras enfermedades virales como por ejemplo el dengue. Sencillamente una persona infectada después del día 6 comienza a tener incremento de la IgM y pues desde el día 14 de la IgG. Si nosotros detectamos una seroconversión en estos pacientes, pues nos está diciendo que está teniendo una respuesta inmune contra el virus del SARS-CoV-2. Pero hay que tener en cuenta que también la capacidad de seroconversión y la capacidad de detección de la prueba puede variar. La ventaja de la detección de anticuerpos es que, al igual que la prueba de antígenos, son pruebas económicas, fáciles de hacer, resultados rápidos y que sí son un complemento para la aproximación diagnóstica. Sencillamente cuando vemos la sensibilidad y la especificidad en diferentes tipos de pruebas de antígeno, principalmente ya viene por quimioluminiscencia, ELISA o lateral flow, mencionan que son números similares, de 99 a 100 de sensibilidad y una especificidad del 100% o de 99 a 100%. No es así. No es así, y es que teniendo en cuenta también del escenario, varía ese rendimiento diagnóstico. Tener en cuenta que la quimioluminiscencia tiende a ser mejor que el ELISA en detección y el ELISA mejor que el lateral flow. Pero pues teniendo en cuenta que el lateral flow es el más frecuente que encontramos, el más económico y el más fácil de hacer, muy probablemente nos enfrentemos en su mayoría a esto. Hay que tener en cuenta que en un escenario sintomático la probabilidad de seroconversión es alta, 60-97%, es decir, es la capacidad que vamos a, o la probabilidad que vamos a tener un resultado positivo. Pero también varía si el paciente es leve, grave o asintomático. En un asintomático solo es del 40%. También varía en el momento en que se toma la prueba, por eso lo hacemos tardíamente, porque después del día 7 comienza a tener un aumento significativo que nos aumentaría esa capacidad de detección del paciente. El estudio original de China se consideró a partir del día 7. Nosotros quisimos hacer una modificación hacia el día 10 teniendo en cuenta el conocimiento de los estudios de la dinámica de los anticuerpos. Teniendo en cuenta eso, un paciente con más de 10 días y una RT-PCR y anticuerpos que yo sugiero que se haga en paralelo, nosotros tenemos que si la RT-PCR es positiva, es confirmado el diagnóstico en cualquiera de esos escenarios, pero si es negativa y los anticuerpos son positivos, tenemos que dejar al paciente como un caso probable. ¿Se pueden repetir las pruebas? Sí, se pueden repetir las pruebas, al igual que en el algoritmo de menos de 10 días a las 48 horas, con el fin de lograr el diagnóstico. ¿Listo? Bueno, esto sería para el escenario de paciente sintomático y esas son las razones por las cuales se deben repetir pruebas, se tiene que hacer el constructo diagnóstico y no olvidar que los resultados negativos no descartan la infección. Para pasar al otro escenario, que es el contacto estrecho, pues quiero iniciar con dos cosas. Primero, el mayor error que se comete es que una vez se detecta el caso de contacto estrecho, una persona que se expone a un paciente o una persona con infección por SARS-CoV-2 y medios de elementos de protección personal, inmediatamente le hacen la prueba. Eso no es factible, teniendo en cuenta en que el periodo de incubación del virus ya en este metaanálisis es de 7 días en el 95% de los escenarios. 7 días, es decir, tenemos que esperar 7 días, que es el periodo de incubación, para poder diagnosticar a este paciente. En esos 7 días tenemos que establecer si el paciente es sintomático o asintomático. Si el paciente es sintomático, ingresa en el algoritmo diagnóstico que mencioné previamente. Si la persona es asintomática, entonces le hacemos una PCR o una prueba de antígeno. Si es positivo, es un caso diagnosticado, puede ser paucisintomático o asintomático, pero si es negativo, nosotros no del todo descartamos. Hacemos que la probabilidad se acerque casi al 5%, pero no queda completamente descartado. Lo que nosotros pedimos es dejar en observación entre 3 a 7 días más, dependiendo del contexto del paciente o de la persona que hizo el contacto, con el fin de tener certeza, y eso es teniendo que el otro 5% que hace el periodo de incubación lo hacen comúnmente al día 10. Es decir, que si al día 10
la persona sigue asintomática, lo más probable es que no tenga infección por SARS-CoV-2 y pueda reiniciar sus actividades. Pero durante todo ese periodo tiene que estar en aislamiento. Y esa es la razón por la cual un resultado al mismo momento del contacto o inmediatamente después del contacto no es útil. Entonces, para que lo tengan siempre presente. Después viene la reinfección y la reactivación. Estas las dejo siempre juntas porque pues, las diferencias solo lo van a hacer algo que llama la secuenciación. Es un escenario muy difícil. Siempre tenemos que contar con un paciente que tuvo un antecedente de una infección confirmada por SARS-CoV-2 que se pueda haber recuperado. Que se ha recuperado y presenta nuevamente un cuadro clínico compatible, sintomático, en el cual se le debió haber hecho toda su aproximación diagnóstica para descartar diagnósticos diferenciales, complicaciones cardiovasculares, tromboembolismo pulmonar, secuelas del episodio inicial de infección. Una vez descartemos eso y no tenemos ninguna otra forma de decir no puede ser COVID, tenemos que hacer un diagnóstico con prueba molecular. Acá nosotros tenemos dos opciones, o prueba de antígeno, que si sale positivo, pues nos está hablando de reactivación o de reinfección, porque después del día 14, como muy bien les mencioné, siempre va a ser negativo. Pero si sale positivo, estamos hablando que la estructura viral está activa y no se ha documentado antígenos persistentes. A diferencia de la RT-PCR, que sí puede hacer hasta en un 10 a 15% personas que pueden durar con su PCR positiva, con CTs muy altos, durante 3 meses, comúnmente tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que el CT sea menor que la primera vez que se le hizo el diagnóstico, que la prueba inicial con la que se le hizo el diagnóstico la primera vez, o que esté por debajo de 35, porque esto nos habla que está posiblemente en concentraciones altas y nos está hablando es que había algo replicativo y que probablemente al haber concentraciones altas del virus tenemos una infección. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos esto, puede ser sí o no, pues acompañado de un estado de seroconversión. Inicialmente nosotros decíamos que la seroconversión bajaba la probabilidad de reinfección y reactivación, porque hay muchos estudios que han documentado que personas que tienen anticuerpos positivos pues tienen una menor probabilidad de que presenten estos escenarios. Pero desafortunadamente no se ha visto, pues, o sea, se ha visto, pero pues no es una camisa de fuerza y más aún con la vacunación. Tener en cuenta que la secuenciación es lo único que nos va a permitir definir si es una reinfección o una reactivación. Porque es que en la reinfección hablamos que hay una secuencia diferente entre el virus del primer episodio y del segundo episodio, y reactivación tiene que ser el mismo virus. Desafortunadamente en Colombia solo se puede hacer en ámbitos de investigación porque ya hemos hecho el ejercicio de poder tener acceso a las muestras del primer diagnóstico y a pesar de que hay políticas de que se deben guardar, teniendo en cuenta el volumen que se maneja ante las olas o los picos que hemos tenido, pues no es posible, no ha sido posible y comúnmente después de 3 meses descartan las muestras. Y teniendo en cuenta que la reactivación se presenta en más de 3 meses y la reinfección por encima de 3 meses puede ser 3, 4, 5 y 6, he tenido pacientes que me han hecho reinfección a los 6 meses, pues poderlo confirmar en estos momentos no ha sido posible. Por eso estos pacientes se quedan como sospecha. Por último, dentro de los escenarios de diagnóstico clínico, tener en cuenta que el paciente vacunado solo aplicaría las pruebas con RT-PCR y antígeno. ¿Por qué coloco acá una gran X? Porque pues, los pacientes vacunados van a tener anticuerpos en su mayoría, lo cual nos puede hacer confusiones a la hora del diagnóstico. Si un paciente vacunado no es factible aplicar el algoritmo diagnóstico con anticuerpos, teniendo en cuenta el sesgo y el cambio que pueda generar la vacunación dentro de la dinámica de los anticuerpos. Y por último nos quedan las complicaciones no infecciosas. Esto es importante porque entre las complicaciones no infecciosas lo que queremos es documentar el antecedente de infección. Muchas personas pudieron haber tenido un cuadro respiratorio leve, que no se hizo el diagnóstico, se pensó que era un resfriado, o personas asintomáticas que después hacen complicaciones inmunológicas. Importante el síndrome de inflamación multisistémica del adulto, que pues de acuerdo a la definición de los CDC de Atlanta, con un historial, y si no lo tenemos con unos anticuerpos, puede ser suficiente para poder clasificar que sea secundario a COVID. Es importante entonces los anticuerpos dentro del diagnóstico de esto y la IgG es lo importante. La neumonía de organización implicarían las imágenes. Es un diagnóstico importante con imágenes, patrones clínicos y muy probablemente si queremos saber si es secundario o no un antecedente de infección por SARS-CoV-2 en un paciente que no sabemos, los anticuerpos toman valor. Y por último tenemos la RT-PCR persistentemente positiva, en el cual es nuestra recomendación de no haga PCR de control para quitar aislamientos, no haga PCR de control para decir que el paciente ya resolvió su infección por SARS-CoV-2. Uno, porque como mencioné, 10 a 15% pueden tener
PCRs persistentemente positivas hasta por 3 meses, lo cual nos genera confusiones, y su negatividad de una PCR no indica que el paciente no sea transmisible, teniendo en cuenta todo lo que mencioné del chilling viral que ocurre durante el periodo de infección. Si hay casos específicos en los que se podrían solicitar, sí, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, VIH, quimioterapia, post-trasplantes, en el cual pues sí requerimos, porque estos pacientes, como su sistema inmunológico está afectado, probablemente la exposición o la capacidad de transmitir la infección sean más prolongadas que los 10 días que se han visto en pacientes inmunocompetentes. Para terminar, dentro de las conclusiones, pues el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 implica un análisis detallado del caso y es un constructo diagnóstico entre imágenes, pruebas de antígenos, pruebas moleculares, pruebas serológicas, en el cual es importante tener todos estos datos que mencioné a la hora de definir el escenario, tener en cuenta que en probabilidades muy altas y principalmente en pandemia y en epidemia o en pico, pues son unas pruebas con baja sensibilidad como lo que nos enfrentamos, que si bien son el gold estándar, no tienen la sensibilidad más alta que quisiéramos, pues nunca un resultado negativo descarta la infección. Siempre recurrir al complemento de otras pruebas como las imágenes, que como mencioné es una excelente herramienta y nos da un mayor poder, y la serología para mantener la sensibilidad. Obviamente en la medida que pase la vacunación, probablemente la serología pues pierde un poco de valor, aunque nos tocaría mirarlo a posteriori dependiendo de la dinámica del comportamiento de los anticuerpos. Esto es importante y pues para mencionarles porque muchas veces he recibido llamadas de médicos asustados porque pacientes que hace 4 meses presentaron SARS-CoV-2 le hacen anticuerpos y tienen una IgM positiva, tener en cuenta que la dinámica es variable. He tenido pacientes que duran con IgM y IgG positiva hasta 6 meses o más, e inclusive en los estudios de modelos MERS y SARS-CoV-1 se documentaron IgG positiva hasta 1 año o más. Entonces, tener en cuenta que se está construyendo este conocimiento